Bien, ahora que hemos visto ya un poco cómo funciona el Manvantara, que estamos siguiendo como guía la doctrina de los yugas hinduistas, de los 4 yugas, podemos empezar a ver la segunda edad. Tras un cataclismo que separa un yuga de otro, una edad de otra, lo que hay es un prayala. Un prayala es un momento en el que no sucede nada, pero está sucediendo todo en potencia. El panorama, digamos, que tenemos ahora sobre la superficie de la Tierra es totalmente diferente. De hecho, esta edad se nos queda en una nebulosa. La primera edad no conseguimos alcanzar, no hay mitos que apenas, excepto en los relatos de los génesis de las distintas tradiciones, que alcancen allí. Pero esta segunda edad ya queda un poquito más definida. Hay mitos que llegan a ella, hay vestigios de ella, pocos pero los hay, o difícilmente visibles pero los hay. Y también hay algunos textos míticos que llegan a ella, algunos la definen muy bien, como por ejemplo el Ramayana de la India. El Ramayana, a pesar de estar escrito después del Mahabharata, relata hechos muy anteriores, relata hechos que se remontan al final de la segunda edad. Este vídeo lo plantearemos sencillamente, veremos cómo era esa segunda edad y luego después, por si alguien se quiere quedar viéndolo, veremos los textos. Así plantearemos las siguientes 3 edades. Bien, lo primero que tenemos es un mapa totalmente nuevo de la faz de la Tierra. Los antiguos continentes han quedado bajo el agua, han quedado congelados bajo inmensas capas de hielo, los polos probablemente físicos se hayan invertido y las líneas energéticas que aquellos primeros hombres probablemente construyeron, o si no las construyeron, las mantuvieron porque ya estaban allí, aquellos puntos de energía siguen estando pero en otros lugares. Por lo tanto, lo podemos poner un nuevo mapa. Y algo sumamente importante es que todos los textos dicen que en este momento aparecen las 4 estaciones. Y digo que es importante porque esto, cuando veamos la cronología, nos puede ayudar a fechar todos esos vestigios que están sincronizados con los solsticios y los equinoccios. Podemos tener esta franja de tiempo para situar todos esos vestigios, ya que antes no existían las 4 estaciones y por lo tanto no existían solsticios y equinoccios, que son los que dividen una estación de otra. El mundo empieza a girar metafóricamente, por eso tenemos esos símbolos de las vásticas que se remontan, cuando los encontramos aquí, se remontan a las enseñanzas y a los maestros de esta época. No es que se hayan hecho en esa época, sino que es un símbolo que hace referencia a la segunda edad. Esos vestigios, coordinados con los solsticios y los equinoccios, fruto de las 4 estaciones, pueden ser dólmenes, menires, pero también vestigios, ahora lo veremos, increíblemente grandes, montañas, valles que estén orientados a los solsticios y los equinoccios. Bien, tenemos un campo electromagnético de la Tierra debilitado, tenemos unas condiciones atmosféricas distintas y por lo tanto tenemos unos cuantos miles de años al principio en el que, aunque la Tierra sigue siendo muchísimo más fértil y la Tierra es la dadora de vida, los rayos cósmicos chocan durante miles de años sobre la superficie de la Tierra, una superficie tal vez no lo suficientemente protegida, y eso provoca miles de mutaciones las más fantásticas que podamos encontrar. Los hombres, esa primera estirpe de gigantes que ahora son los supervivientes de esos gigantes, son los dioses de esta segunda edad,
los dioses civilizadores, esos que en todos los mitos enseñaron la agricultura, la metalurgia, el uso del fuego, la agricultura, que domesticaron a las especies animales. Esos seres son ahora los héroes civilizadores, los dioses civilizadores de esta edad. Y Hiperbórea ha quedado olvidada, ha quedado en un lugar inhabitable, tal vez bajo enormes capas de hielo en uno de nuestros dos polos, y ya digo que no sabemos en cuál, porque aquí probablemente se produjo un cambio del eje de la Tierra. Ahora esos gigantes se concentran, el centro neurálgico de esa humanidad primera, que ahora es la que gobierna en esta segunda edad, hace su centro neurálgico, su central de energía psíquica, como decía Powell y Bergier, una central, un centro neurálgico que, según nuestras investigaciones, está en ese continente hundido del Pacífico, que se ha denominado de muchísimas maneras, pero que nosotros vamos a denominar Mu. Tenemos entonces ahora, bajo estas nuevas condiciones atmosféricas, tal vez más debilitadas, bajo esos rayos cósmicos chocando sobre toda la superficie planetaria y sobre un planeta que es dador de vida, recordemos ese agua que emanaba, que dice la Biblia, y que Fabre de Olivet la traduce como luz, ríos de luz. Esa energía de la Tierra, están todos los factores necesarios para que se produzca todo tipo de mutaciones. Sabemos que la radiación es el factor principal en las mutaciones. Solamente hace falta ver, por ejemplo, Chernobyl, que en apenas 50 años ya los peces son completamente negros y de vez en cuando se encuentran por ahí, aunque los gobiernos lo oculten, mutaciones atroces por una radiación ínfima en comparación con esta radiación de este momento, después de ese cataclismo, con una atmósfera debilitada, con un campo magnético debilitado, y además una radiación que es positiva, dadora de vida, porque la Tierra aún está influyendo en esa capacidad creadora de todo lo que se desarrolla sobre su superficie. Actualmente, en nuestra época, hay mutaciones que son imposibles y hay hibridaciones que serían imposibles. Sabemos que una especie no se puede reproducir con otra. Sin embargo, aquí, en este momento, la energía de la Tierra, la fuerza de los rayos cósmicos, esa radiación produce toda una serie de mutaciones que sí se pueden producir, y de hecho se producen, y algunas de ellas, de esos seres que aparecen, llegan hasta nuestros propios días, sobreviviendo y, como siempre, cambiando de tamaño siempre a menos. Estamos hablando de sirenas, unicornios. Los unicornios los encontró el doctor Jiménez del Oso, hizo una investigación y descubrió que existieron realmente. Estamos hablando de hombres reptiles, estamos hablando de hombres monos, estamos hablando de toda esa mitología griega de grifos, quimeras, seres mitad león, mitad águila. Todo eso aparece en este momento de creación, después de un Prayala, la Tierra se ha organizado y el cielo, y unido a la energía de la Tierra, comienza a hacer su nueva fase creativa. Como digo, toda una serie de mutaciones fantásticas para nosotros, pero que en aquella época, aquellas condiciones ambientales las provocaba y las favorecía. Quimera, grifos, sirenas, reptiloides, insectoides, enanos, unicornios, los hombres hormiga de los que hablarán los Hopi, y, fundamental, la aparición del hombre actual. Ese primer prototipo de hombre ya más parecido a nosotros, tal vez más parecido a los neandertales que se fueron hibridando con nosotros, más fuerte, más inteligente, pero un primer prototipo del hombre actual aparece en esta sociedad. Así lo dicen todas las tradiciones. Tenemos todos estos seres que empiezan a nacer, se empiezan a reproducir entre ellos. Tenemos
esa primera estirpe de los gigantes, que son los que controlan el planeta, y ahora veremos de qué manera, y tenemos una segunda estirpe de gigantes, una segunda generación de gigantes que empiezan a aminorar de tamaño, a perder también sus facultades, pero empiezan a aminorar para adaptarse a las nuevas condiciones atmosféricas, a las nuevas condiciones magnéticas del campo y a las nuevas radiaciones y a la nueva posición de la Tierra y a las 4 estaciones que hemos dicho que aparecen aquí. Ese es el nuevo panorama. Fantástico en principio, pero que daría sentido a todos estos mitos y a todos esos vestigios de seres que quedan registradas en la mitología hasta casi nuestros propios días. Estos son los nuevos habitantes que hay en la Tierra. Todos reconocen a esos gigantes de primera generación, a estos supervivientes que han llegado aquí y que se irán adaptando, reduciendo de tamaño y provocando unos gigantes de segunda generación, unos gigantes que siguen siendo gigantes pero ya más pequeños, poco más pequeños. Cualquiera de estos seres, los hombres de aquella edad, los gigantes de segunda o de primera generación, cualquier tipo de animales fantásticos como las quimeras, los grifos, las eras, cualquiera de estos seres sería muy superior a nosotros, muy superior. Estamos hablando de otra época, todos con las facultades psíquicas, con la conexión con el universo al 75% aproximadamente, y todos aproximadamente 3 veces superiores a nosotros. Estamos hablando de toda una serie de animales, mitad hombre, mitad animales, más inteligentes, más conectados con el cosmos y más capaces de controlar sus energías psíquicas. ¿Y ahora qué sucede? Pues sucede que estos gigantes de primera generación, en su inmensa sabiduría, porque conservan la misma sabiduría, saben que hay que reconstruir el mundo, saben que la Tierra le queda poco, no pueden soportar tantísimo tiempo bajo estas nuevas condiciones. Hay que resituarla, hay que recolocar los campos energéticos, hay que restablecer esas líneas ley que son las que dan la vida y las que sustentan todo lo que se mueve sobre la superficie de la Tierra. Tenemos que los gigantes de primera generación, los gigantes de segunda generación están a sus órdenes, comienzan a reconstruir el planeta. ¿Y esto cómo se hace? Pues esto se hace reactivando los antiguos puntos de energía, los antiguos centros de poder. Eso se hace desde el continente que hemos denominado Mu. En aquella época la isla de Pascua y los Moai eran los habitantes de Mu. Y la isla de Pascua no era una isla, era la cima de un volcán. Un volcán hoy en día en mitad de la isla, y los dioses subían hasta ahí con fines desconocidos para nosotros. Tal vez para seguir hablando con los dioses, tal vez porque los volcanes siempre han sido entradas astrales, no de cuerpos físicos, astrales al interior de la Tierra. Por lo tanto tenemos a esos Moai mirando hacia ese volcán que está en mitad de la isla, que en el pasado era la cima de una montaña que estaba en el centro de un continente que nosotros hemos denominado Mu. Estamos hablando de otro mapa terráqueo. Otros continentes como Lemuria en el Índico, que también se hundiría, ya lo veremos. La cuestión es que esos gigantes de primera generación reconstruyen el planeta y lo hacen volviendo a construir toda la superficie, a modelarla de nuevo. Esta vez bajo las nuevas condiciones que tenemos unas 4 estaciones. Tenemos las 4 estaciones, por lo tanto se crean montañas, se crean picos en la cima de las montañas se hacen caras, las montañas se hacen transmisoras de esa energía de antaño que hay que volver a reactivar. Toda la superficie se modela, como hemos dicho. Ahí tenemos todos esos mitos de dioses o de seres, por ejemplo en los mitos sumerios, que excavan bajo las directrices de los dioses, que excavan el cauce de los ríos, que modelan las montañas.
tenemos todos esos mitos. Toda la superficie de la Tierra es remodelada a las nuevas condiciones energéticas para que la vida pueda seguir floreciendo. Con esta tecnología se hacen, aparte de modelar esas montañas, de excavar el cauce de los ríos, de probablemente restablecer las líneas energéticas, conforme van pasando el tiempo, comienzan las guerras, comienzan los disturbios y se hacen esas superconstrucciones, megaconstrucciones que nosotros ni siquiera concebimos como algo de origen antrópico, que no lo podemos concebir porque para nosotros sería imposible hacerlo, y que se tienen como cosas naturales hechas por la naturaleza, como pueden ser esas inmensas moles de piedras amontonadas que se han encontrado en Brasil, o las ruinas de Shoria hechas con megalitos de miles de toneladas. Imposible para nosotros concebir eso, pero ahí quedan aquellas ruinas, todavía en sitios inhóspitos del planeta, que en aquella época serían zonas fértiles, y también cuevas, toda una serie de construcciones que están coordinadas con las 4 estaciones. Cada vez que encontremos eso, por lo tanto, construcciones asombrosas, montañas, valles que se han descubierto. Por ejemplo, en las Islas Canarias se ha declarado patrimonio que todo un inmenso valle es un observatorio astronómico, porque tiene unas inmensas moles de piedras colocadas que marcan en el horizonte los solsticios y los equinoccios. Tal vez podamos remontar a esta época ese tipo de construcciones, no las de después, que son un poco más inferiores, aunque para nosotros son imposibles de hacer, pero son inferiores a estas, que sí están coordinadas con los equinoccios, con los solsticios, pero que, como digo, son inferiores a estas. Estas son difíciles de apreciar. Bien, tenemos que, al haberse reducido al 75% las capacidades psíquicas, ese 25% restante se suple con tecnología, y aparece una tecnología asombrosa, inaudita para nosotros. Es una tecnología que está basada en la magia. Se habla de armas que funcionaban por mantra, lo veremos luego en el Ramayana, armas que funcionan recitando mantra, naves que funcionan con el pensamiento, que se dirigen con la mente. Al fin y al cabo, la tecnología depende de la inteligencia, y cuando estos hombres, esta población muchísimo más inteligente que nosotros a niveles inimaginables, comienzan a desarrollar tecnología, esa tecnología es muchísimo más eficaz y superior a la nuestra, tanto que es difícil de imaginar para nosotros. Aquí tenemos, por ejemplo, las armas que se hablan en las epopeyas de la India, el arco de Indra, arcos que no se acaban. Tenemos todos esos conflictos que parecen retratados en los mitos, que parecen auténticas guerras nucleares. Tenemos los vimanas, aún hoy en la India se estudia, en la universidad se tiene como algo digno de estudiar. Los vimanas que funcionaban con mercurio. Los vimanas no eran más que naves espaciales que se describen que se mueven a la velocidad del pensamiento. Tenemos entre los Hopi, tenemos los escudos voladores, que eran los escudos voladores. Tenemos, en fin, una serie de tecnología increíble que veremos luego en algunos mitos, en los que tengamos por aquí, en algunos libros, porque ya digo que este confinamiento me pilla lejos de la biblioteca y no tengo todo el material. Una tecnología sobrehumana. Con esa tecnología sobrehumana, unido a las altas capacidades psíquicas, al dominio perfecto del campo astral, ya casi perfecto, que controla la materia, aquellos hombres podían controlar la materia, tenían la capacidad de ablandar la piedra, tenían la capacidad de hacer levitar los objetos. La materia obedecía al pensamiento en cierto sentido, porque su campo astral era muy poderoso, y la materia responde al campo astral. Con esa tecnología, con esas capacidades, y bajo los consejos de esos gigantes que ya saben que van a morir
y a los que ayudan son a los hombres, a esos primeros prototipos de hombres actuales, se crean ciudades intraterrenas y túneles para sobrevivir al cataclismo por fuego que se avecina. Bien, pasan los miles de años y una vez reconstruida toda la Tierra de nuevo, se aproxima el siguiente cataclismo. El siguiente cataclismo es por fuego. Ya hay en algunos textos sumerios, ya hay en algunos mitos esos grandes periodos de sequía, esa especie de premonición de que algo gordo se avecina y algo gordo relacionado con el fuego, que hemos dicho que fuego pueden ser nuevas radiaciones cósmicas insoportables sobre la superficie de la Tierra, lluvia de meteoritos, no lo sabemos. Ese fuego que se va acercando, los gigantes de primera generación, y esto ya es suposición nuestra, se encargan de hacer sobrevivir a los hombres fundamentalmente, porque ahora se empiezan a excavar cuevas, túneles, ciudades subterráneas, algunas se han encontrado, otras quedan por encontrar, ciudades intraterrenas. La humanidad se refugia bajo tierra. Hay túneles por donde los gigantes no cabrían, hay cavidades cuyo en sus profundidades están hechas a escala humana. Parece como si, y esto es opinión mía, como si esos dioses supieran que ellos no iban a sobrevivir, porque sabían que las condiciones iban a seguir empeorando con el transcurso de los milenios y ellos acabarían desapareciendo y favorecen a los seres humanos. Bien, como digo, podemos dividir esta segunda edad en tres fases. Una primera fase que dura miles de años de reconstruir los puntos energéticos y toda la superficie planetaria. Durante esa fase, dirigida por gigantes y a las que colaboran los gigantes de segunda generación, y luego los hombres, dicen en los textos sumerios que los gigantes de segunda generación, fatigados de tanto trabajo, pidieron a los dioses ayuda porque no podían con esa labor de reconstruir el mundo, y los dioses crearon al hombre para hacer esos trabajos. En una segunda fase, esa tecnología sobrehumana crea megaconstrucciones, fortalezas, templos, fortalezas que eran capaces de soportar el ataque de esas armas mágicas, pero al mismo tiempo seguían siendo centros y estaban situadas sobre los puntos de poder, como intentando regenerar el orden que había en un principio. Aquí encontramos las primeras construcciones ciclópeas. Encontramos, por ejemplo, Shoria, en Rusia, esas enormes amontonaciones de piedra que no comprendemos, que pesan miles de toneladas. Era un antiguo templo, un antiguo lugar de poder que se había fortificado. Todavía dicen que allí las brújulas se desvían al acercarlas, se vuelven locas al acercarlas a las piedras. Estamos hablando de centros energéticos que se reconstruyen con una tecnología inusitada y con un megalitismo exagerado. Algo totalmente imposible para nosotros. Tenemos también esas mismas construcciones, las tenemos en Brasil, porque estamos hablando de que es una reorganización a escala planetaria. Está localizado en puntos, incluso hay algunos tipos de vida que se han alejado de estos gigantes y degeneran y se vuelven al estado primitivo, pero por lo general estamos hablando de una civilización que se desarrolla a escala planetaria. Esos cañones que dicen que han sido creados por ríos, pero que algunos estudiosos dicen que podrían ser canteras milenarias, ciertos cañones, ciertas construcciones que podrían haber sido vestigios de esta edad cuando los hombres modelaban la superficie del planeta. Hay construcciones de tipo el puente que une la India con Sri Lanka, eso está en el Ramayana, ahora lo veremos. Está en el Ramayana, explica cómo Ravana roba a Sita, que es la mujer de Rama, del príncipe Rama, y Rama pide a los hombres mono que le ayude a llegar a Sri Lanka, que en el Ramayana se llama Lanka. Los hombres monos, inmensos, superpoderosos, dando saltos gigantescos,
empiezan a coger piedras y empiezan a construir un puente. Actualmente hay un istmo bajo el agua que une la India con Sri Lanka, pero que algunos científicos están diciendo que es artificial. Está hecho hace miles de años porque hay capas de tierra, capas de arena, capas de piedra gorda, luego tierra, arena. Es una auténtica carretera, tal y como dice el Ramayana. Estamos hablando de esta edad, cuando los hombres mono, que para nosotros eran como dioses, que podían aumentar de tamaño, podían disminuir, podían dar saltos gigantescos, construyeron aquel puente. Esos son los vestigios que tenemos de esta segunda fase, de esta segunda edad. Y por último, los vestigios de esa tercera fase, de esta segunda edad, ya son todas esas ciudades intraterrenas. Utilizan esa tecnología para excavar y se han encontrado cuevas que no tienen ningún tipo de explicación. En China, en un material durísimo, granito, excavadas de forma sobrehumana, y que los chinos que lo registran todo no tienen ni idea de cuánto tiempo lleva eso allí, ni para qué servía, ni cuál era su función. Encontramos túneles por todos los lugares del planeta, los antiguos túneles que unían el océano Atlántico con el templo de Coricancha en Cuzco, en Perú. Dicen que si era para subir la sal. Son túneles que están por todos los lugares del planeta, y también ciudades intraterrenas. Derinkuyu en Turquía. Derinkuyu es solamente hemos rascado la superficie. Pueden seguir más hacia el fondo, lo que pasa es que no hay oxígeno. El gobierno turco aún la sigue investigando. Ciudades intraterrenas míticas tenemos montones por todos los lugares. Son esas ciudades que creo yo que aún no se han descubierto, pero que están ahí. Louis Power y Jacques Bergier, en aquella vieja obra de El retorno de los brujos, hace una síntesis de lo que Horbiger, el gran gurú de la época nazi, al que muchos intelectuales siguieron, decía que era la historia del mundo, de la siguiente manera: la idea de que los hombres, partiendo de la bestialidad y del salvajismo, se elevaron lentamente hasta la civilización es reciente. Es un mito judeocristiano impuesto a las conciencias para expulsar un mito más vigoroso y revelador. Cuando la humanidad era más fresca, más próxima a su pasado, en los tiempos en que ninguna conspiración bien urdida lo había expulsado aún de su propia memoria, sabía que descendía de dioses, de reyes gigantes que le habían enseñado todo. Recordaba una edad de oro en que los superiores, nacidos antes que ella, le enseñaban la agricultura, la metalurgia, las artes, la ciencia y el manejo del alma. Los griegos se convocaban la edad de Saturno y el reconocimiento que sus mayores brindaban a Hércules. Los egipcios y los asirios contaban leyendas sobre reyes gigantes e iniciadores. Los pueblos que hoy llamamos primitivos, los indígenas del Pacífico, por ejemplo, mezclan su religión sin duda degenerada, el culto a los buenos gigantes de los orígenes del mundo. En nuestra época, en que todos los factores del espíritu y del conocimiento han sido invertidos, los hombres que han realizado el formidable esfuerzo de escapar a los modos de pensar admitidos, encuentran en el fondo de su inteligencia la nostalgia de los tiempos felices de la aurora, de las edades, del paraíso perdido y el recuerdo velado de una iniciación primordial. Desde Grecia a la Polinesia, desde Egipto a México y a Escandinavia, todas las tradiciones refieren que los hombres fueron iniciados por gigantes. Los Aza, esa tribu de Tanzania, nos habla de que en la segunda época los hombres se llaman los Tlanebe, y dicen que también son gigantes, pero sin pelos. Estamos hablando ya de esa segunda generación de gigantes, los descendientes de los gigantes que habitaban en la primera edad. Ya hacían fuego, dicen, dado que la tierra se secó. Es decir,
Recordamos que Fabre d'Olivet relacionaba el agua con la energía esa, con esos ríos de luz. Bueno, pues ahora la Tierra se seca, efectivamente se seca porque, como hemos visto, empiezan las 4 estaciones y afecta a esa zona de África. Efectivamente, antes no, antes África era un paraíso. En esta época los animales se volvieron más cautelosos, por lo que se ayudaban de perros para cazarlos. Estamos hablando de que aquí se inicia como hemos dicho, la domesticación de la especie, de las especies. Algo que es muy difícil. Se puede domesticar un animal, pero que haya especies que por naturaleza están domesticadas aún sigue siendo un misterio. Esto Louis Charpentier lo expone perfectamente. Es una auténtica proeza cultural, domesticar una especie entera de animales. Esto se hace en esta segunda época y, por supuesto, está hecho por esos hombres superiores, esos descendientes de los gigantes que siguen siendo gigantes, sin pelos, según los Aza. Son los primeros en usar medicina y amuleto. En esa segunda edad, esos Tlatlaneves son los primeros en usar medicina y amuleto. Es decir, comienza la ciencia, la verdadera ciencia, el dominio del Dharma. Es una ciencia alquímica, es una ciencia basada en la magia, no en la magia tal y como la entendemos nosotros, sino la magia en su más alto sentido, en el sentido de poder gobernar las fuerzas naturales y doblegarlas a la voluntad del hombre. Eso hacían esos gigantes. Vivían en cuevas, empiezan a adorar un ser sagrado llamado Epeme. Bien, ¿quién es ese Epeme? Pues podría ser uno de esos dioses que estaban ya allí desde antes de los inicios, o podría ser un gigante de la primera edad. Hemos dicho que en la primera edad no se adora a nadie porque los seres son iguales a los dioses, y aquí sin embargo empiezan las religiones, empiezan a adorar a un ser llamado Epeme. ¿Quién es ese ser? Tal vez y muy probablemente uno de esos supervivientes de la primera edad que los pocos que quedan se reparten por el mundo y civilizan de nuevo a la humanidad. Vemos como todas las tradiciones coinciden. Ovidio dice: cuando Saturno fue enviado al tenebroso Tártaro y el mundo quedó bajo el poder de Júpiter, la segunda edad, nacieron los hijos de la edad de plata, inferior a la de oro, pero más valiosa que la del rojo bronce. Júpiter redujo la duración de la antigua primavera y con inviernos, veranos, irregulares otoños y breves primaveras dividió el año en 4 estaciones. Aparece de nuevo en este momento las 4 estaciones. Por primera vez entonces el aire se volvió incandescente, abrasado por las secas bocanadas de calor, y témpanos de hielo colgaron condensados por el viento. Por primera vez los hombres se refugiaron en casas. Por primera vez se sembraron largos surcos los frutos de Ceres, y los novillos mugieron oprimidos por el yugo. Comienza la agricultura, se empiezan a hacer los largos surcos, se trabaja la tierra, antes no hacía falta, y los novillos mugieron oprimidos por el yugo. Comienza también la ganadería y la domesticación de las especies. Y mirad aquí también Ovidio cómo describe ese final de la primera edad, de esa guerra de los gigantes con los dioses y el nacimiento del hombre. Y para que el éter sublime no estuviera más a salvo que la tierra, cuentan que los gigantes anhelaron poseer el reino celeste y que apilaron las montañas para alcanzar las estrellas. Entonces el Padre Omnipotente lanzó un rayo con el que se quebrantó el Olimpo y derribó al Pelio del monte Osa. Cuando aquellos feroces cuerpos yacían destrozados, se refiere a la muerte, el final de los gigantes, arrollados por la caída de la mole que ellos mismos habían construido montañas inmensas, habían conseguido llegar a los dioses porque ellos mismos eran como dioses. Dicen que la tierra, bañada por la mucha sangre de sus hijos, se empapó de ella y le dio vida mientras estaba aún caliente. Y para que quedara
algún testimonio de su progenie, le dio forma humana. Aquí vemos cómo empieza el hombre y también hace mención a la tierra, a esa fertilidad de la tierra que es la que da vida al hombre. Aunque sea muy sutilmente, todos los mitos coinciden. Mirad, los mayas, el Popol Vuh, a la segunda creación también aparece ya el hombre. Miramos que antes eran animales y ahora en la segunda vuelve a coincidir, aparece el hombre. El hombre aparece en esa segunda edad. Lo que pasa que la visión antropocéntrica de los mayas pues hace al hombre pues mucho peor que lo que ellos son en la actualidad cuando escriben el Popol Vuh. Entonces hicieron un cuerpo de barro. Volvemos a encontrar el elemento barro. De tierra, de lodo hicieron la carne del hombre. Pero vieron que no estaba bien porque se deshacía, estaba blando, aplastado, no tenía movimiento y dice que no valía para nada. Pero volvemos a encontrar en los mayas, en un mito tan alejado, que el hombre aparece en la segunda edad y además que está hecho de barro, igual que el mito judío-cristiano que está al otro lugar del mundo. En la mitología de los indios Hopi del norte de América se repite exactamente lo mismo que en África. No podemos negar esto como algo como pura invención humana. Estamos hablando de una época y de dos tribus absolutamente desconocidas unas para otras. El segundo mundo de los Hopi, la segunda edad, a ellos lo llaman segundo mundo y se llama Tokpa. Aquí aparece la deidad Sotuknang y ordena al pueblo Hopi a destruir todo lo que había creado. Es otra manera de decir que vuelve al pueblo a estar bajo una deidad, vuelve a aparecer la religión. ¿Qué deidad? El hombre de la primera edad que aparece allí. Y ordena destruir todo lo que había creado. Es decir, es un nuevo orden en el mundo. Aquí lo explica así, pero es que eso ya estaba destruido. Ahora hay que volverlo a crear. Y que pongan las canciones del corazón en lugar seguro. Está hablando de que empiezan también una iniciación, un saber ancestral que ahora hay que conservar. Antes se tenía por naturaleza en la primera edad. En esta segunda edad ese saber ancestral, esa sabiduría pura, hay que conservarla. Se llaman las canciones del corazón, hay que ponerlas en un lugar seguro, esa es la ordenanza. Se ordena a los hombres hormiga que abran las puertas de sus viviendas subterráneas para los elegidos. Esto es que cuando se acerca el cataclismo, ese cataclismo que ahora sabemos que es por fuego, los gigantes ordenan a los hombres hormiga, que eran una de esas muchísimas mutaciones que habían sido los hombres monos, los reptilianos, los insectoides gigantes de varios tamaños y los hombres hormigas. Esos hombres hormigas, evidentemente, para protegerse esas radiaciones, habían hecho sus madrigueras, habían escarbado profundo. Y ahora los dioses, ¿qué dioses? Los gigantes, los que dominan en ese momento histórico de la primera edad, que son ahora los dioses de la segunda, ordenan a los hombres hormiga que abran las puertas de sus viviendas subterráneas para los elegidos. Para los elegidos. Elige unos cuantos que son los que van a sobrevivir. Esas son ordenanzas de los gigantes. Y bueno, y cuando llega el cataclismo dice, el mundo giró 2 veces sobre su eje. Una de las cosas que dicen los Hopi. Lo describen así. Las montañas se derrumbaron en el mar y los mares inundaron la tierra. Y el mundo se sumió en una inhóspita era de frío y hielo. Aquel fue el final del segundo mundo. Efectivamente, el continente Mu se hundió, al igual que Lemuria. Las montañas se derrumbaron, etc. Pero de ese segundo mundo sí aún nos queda, como hemos visto, algunos vestigios y sobre todo nos quedan algunas cuevas, algunas entradas a las cuevas. Esas entradas podían ser, porque dice que eran solo para los elegidos, tal vez no fueran entradas físicas, sino pequeñas entradas a través de las cuales se atravesaba transformándose gracias a los poderes astrales, no físicamente. O sea, se entraba astralmente. Tenemos en cuenta que aquellos hombres todavía dominaban la materialización y la desmaterialización y la transmutación del cuerpo. Se podían volver con todos esos poderes mágicos, con esos siddhis, con esos poderes búdicos, se podían volver grandes, pequeños, la bilocación, la levitación, andar sobre las aguas, todos esos poderes búdicos
que hemos comentado que poseían a un 75%, lo utilizan quizás en este momento para refugiarse. Por eso dice que los dioses ordenan solamente que se salven solamente los elegidos. Los que habitan en las mansiones olímpicas crearon una estirpe mucho peor, de plata, no comparable a la de oro, ni en su aspecto, ni en su inteligencia. Esto lo dice Hesíodo, está hablando de esa segunda edad, la edad de plata, que los hombres han reducido un 25% su belleza y su potencialidad intelectual, su energía psíquica, su conexión con el todo. Ciertos pasajes oscuros de los textos sumerios, algunos fragmentos traducidos, los podemos encajar bien dentro de este mito. Mirad que dice aquí: tú que conoces el plan de los Igigi, la voluntad de los Anunnaki, cuyas órdenes transmites a las personas, a los cabezas negras, permitiéndoles de ese modo llegar a comprender. Es decir, aquí estamos hablando de los Igigi, que son esos gigantes probablemente de segunda generación, es decir, los que dominan en esta segunda edad, aunque sigan al mando de los supervivientes de la primera, pero ahora mismo los que dominan son los gigantes de segunda generación, son los Igigi. La voluntad de los Anunnaki ya han nacido en esta segunda edad, nace todas las especies, todo tipo de personas, hemos dicho enanos, los Anunnakis, la voluntad de los Anunnaki, cuya orden transmites a los cabezas negras, a los hombres, permitiéndoles de ese modo llegar a comprender. Es decir, están siendo iniciados. Los hombres aparecen, bueno, pero sin ningún tipo, en un mundo absolutamente extraño, sin ningún tipo de iniciación, y son esos semidioses, esos dioses los que van iniciando al hombre. A la Santa Iana, mi hija, le voy a ofrecer, sin que nada me lo impida, las técnicas de la madera, del metal, de la escritura, de la fundación, del cuero, de los tejidos, de la arquitectura, de la cestería. E Iana los aceptó. Por mi prestigio, por mi Apsu, a la Santa Iana, mi hija, le voy a ofrecer, sin que nada me lo impida, la inteligencia, los conocimientos técnicos, las santas abluciones, el cercado de engorde, el montón de brasas, la majada, el respeto, la reverencia y la moderación. Están iniciando a la nueva humanidad que va a dominar en esta parte de la historia. Mira que dijimos que aquellos primeros hombres tenían todos los poderes, todos los siddhis, todos los poderes búdicos desarrollados al 100%. Son como dioses. Mira cómo los describen ya. Ahora se empieza a escribir algunos textos, porque aquellos primeros dioses que ahora están en la segunda, que son los dioses de la segunda edad, siguen controlando el mundo, surgiendo como el sol, abriendo tus inmensos brazos de luz, moviéndote por el cielo, sembrando espanto y pavor, iluminando la tierra con tu brillo cegador, recorriendo las montañas sobre las que lanzas tu malla luminosa, bañando la montaña florida con tus rayos, develando la montaña de piedra suba, la montaña santa, de vigorosa estatura. Está describiendo a un gigante de segunda generación, a una gigante, y mirad cómo es. Era de vigorosa estatura, sus proporciones eran sobrenaturales, era tan astuta y fuerte que nada se le podía comparar. El mito de Enki el ingenioso, la tablilla sumeria traducida, es muy oscura supongo para los historiadores, pero con esta cronología que hemos visto es iluminadora, revelador. Estamos justo en el momento del inicio de esta segunda edad, en aquellos días cuando lo alto y lo bajo había sido separado, había acabado la edad de oro, en aquella noche cuando lo alto y lo bajo habían sido desunidos, en aquel año cuando los destinos de los dioses habían sido establecidos, cuando los Anua ya habían nacido, cuando las diosas habían sido esposadas, cuando todas ellas habían recibido su parte tanto en lo alto como en lo bajo, cuando habían sido fecundadas y se habían convertido en madres. Empieza una vida más natural, la segunda edad, son esos dioses de segunda generación. Dice, y los dioses tuvieron que buscar qué comer. Todos se pusieron a trabajar. Los de segundo rango se ocuparon de los trabajos pesados. Aquí está definiendo perfectamente esto que estamos hablando, dioses de primer rango y dioses de segundo rango, dioses de segunda generación.
cavaban los canales, amontonaban la tierra y molían el grano, una nueva modelación de la superficie. Pero se alegraban de su suerte. Sin embargo, la inmensa inteligencia ahora se empiezan a cansar. Esos gigantes de segundo orden al principio se alegran, pero se empiezan a cansar y se quejan. Así que Enki, aquí Enki es el que crea al hombre y le dice: haz uso con tu inteligencia de tus talentos y fabrica unos sustitutos para los dioses, para que así puedan dejar de trabajar. Y ahí es el momento en el que crea el hombre. Es decir, en este primer mito de Enki, el ingenioso, nos está describiendo justo el inicio de la segunda edad. Enki podría considerarse un hombre dios, un gigante dios de la primera edad. Están o un dios de los que ya estaban allí, y luego estamos los gigantes, los supervivientes de los gigantes, que empiezan a tener hambre en estas nuevas condiciones. Ya no es un paraíso, empiezan a tener hambre, tienen que trabajar toda la tierra. Unos gigantes de segunda generación, que son los que se encargan de los trabajos pesados a las órdenes de esos primeros gigantes, y al final aparece el hombre en los mitos sumerios para sustituir ese trabajo forzado. Aquí tenemos, en resumido, en el mito de Enki el ingenioso, todo el inicio hasta la mitad de la segunda edad. Y para finalizar con esta segunda edad, tenemos el Ramayana, un texto que está exclusivamente relatando hechos que sucedieron en la segunda edad. La India tiene dos grandes epopeyas, el Mahabharata y el Ramayana. El Mahabharata se escribió antes, pero narra hechos posteriores, narra el fin de la tercera edad y el inicio de la cuarta. Sin embargo, el Ramayana, escrito después del Mahabharata, está narrando hechos acaecidos en la segunda edad. El Ramayana cuenta la historia de que Ravana era un ser espiritual de los que ya estaban allí, rapta a la mujer de Rama, que se llama Sita, y se la lleva a Lanka. Lanka es lo que hoy en día es Sri Lanka. Rama, para recuperarla, tiene que pedirle ayuda a los dioses mono. Estamos hablando de esa fauna que puede hablar, que tiene poderes sobrenaturales, porque están conectados, como hemos dicho, a un 75% con el cosmos, y eso da una serie de poderes, una serie de siddhis que los hombres utilizan. Por medio de su poder para crear ilusiones, Marika es también un ser espiritual pero maligno, apartó a los dos príncipes, y Ravana raptó a Sita. Sita es la esposa de Rama, matando a su paso al buitre Jatayu. El buitre Jatayu es otro de esos animales que poseía una inmensa sabiduría y que en aquella segunda edad, como la mayoría de los animales, eran dioses. Una dádiva de los dioses devolvió la vida a todos los monos aniquilados por estos espíritus malignos, y Rama subió al Puspaka, el carro volador, y salió rumbo a Nandigrama. Puspaka es un vimana, son artefactos volantes, una tecnología fruto de esa inteligencia sobrehumana que en esta segunda edad se empieza a utilizar y se empieza a hacer una tecnología que supla esos poderes que se han reducido a un 75%. Respecto a la edad, a la longevidad de los hombres, dijimos que los héroes esos bíblicos, esos personajes bíblicos prediluvianos vivían 1000 años, por lo tanto y nosotros vivíamos 100, por lo tanto podíamos seguir deduciendo, y aunque no lo definimos, sí es cierto que vivían mucho más. Aquí dice que después de reinar por 11.000 años, Rama se fue a Brahmaloka. Brahmaloka es el paraíso. Estamos hablando de que nosotros vivimos 100, en la tercera edad se vive 1000 años, y en la segunda edad parece que 11.000 años, o sea, una media de 10.000. Esto ya veremos cuando hagamos una cronología, que puede ser una exageración, pero sí es un apunte interesante de que los hombres de la segunda edad vivían más que los de la tercera y, por supuesto, que los de la cuarta. Fijarse cómo en forma de mito, desde la segunda edad se explica a los dioses de la primera que hicieron el mundo.
de entre todos los reyes victoriosos que engendró Prajapati y que antaño gobernaron la tierra, ahí se está refiriendo a la primera edad, había uno llamado Sagara, nunca salía sin sus 70.000 hijos y fue el causante de la existencia del océano. Está hablando de aquellos hombres que crearon el mundo, que colocaron los océanos en su sitio, los polos magnéticos, las montañas, los ríos, los valles. Mirad cómo eran esas ciudades gobernadas por esos gigantes de segunda generación en esta segunda edad. La ciudad gobernada por un rey comparable con Indra, adornada con hermosas casas y miles de hombres respetables. Estamos hablando de los hombres de la segunda edad. Tenía un brillo tan intenso que podía verse a kilómetros de distancia. Estamos hablando de otros tipos de energías etéricas, energías limpias. Y el Ramayana también narra cómo los hombres de esa segunda edad recuerdan el inicio de esa segunda edad, cuando se empiezan por mutaciones y con la ayuda de los dioses se empieza a crear toda esa fauna de tipos de especies, de animales sabios, animales guerreros y hombres de toda clase. Engendrad hijos en las Apsarases y las Gandharvis, en las hijas de los Yaksas, los Pangas, los Riksas, los Vidayas, en las Kinaris, en las Vanaris. Dejad que tengan la forma de los monos y dejad que sean iguales a vosotros en valor. Hace tiempo creer de la misma manera a Jambavan. Los dioses cumplieron las instrucciones de Brahma y crearon hijos con forma de simios. También los rishis de gran espíritu, los siddhas, los uragas, se aseguraron de que las criaturas que vivían en el bosque dieran a luz a imponentes hijos. Indra creó a Bali, el rey de los monos, igual al rey de los dioses. Estamos hablando de esas creaciones surgidas por mutaciones que, aunque sean hombres, monos, dioses y todo tipo de fauna fantástica, siguen teniendo esos poderes sobrenaturales, porque son fruto de ese inicio de la segunda edad en la que la conexión con el cosmos es aún aproximadamente el 75%, algo muchísimo más que en la nuestra. Pero al mismo tiempo, producto de las mutaciones del final de la primera edad y principios de la segunda, de las mutaciones provocadas por ese cataclismo, existen al mismo tiempo creaciones atroces que conviven con esta saga de dioses y con estas nuevas especies que están empezando a dominar el mundo. Mira en las colinas de Mandara, donde hay gente que cubre sus cuerpos con orejas, otros cuyas orejas cuelgan por debajo de sus labios, otros más cuyas caras parecen hechas de hierro, gente que anda rápido sobre una pierna y gente que come carne humana. Busca donde viven los hermosos cazadores de piel dorada que llevan adornos en las orejas y donde viven los cazadores isleños que comen pescado crudo y entre aquellos que viven bajo el agua y son conocidos como tigres humanos. Busca en las colinas y en los bosques de aquellas regiones. Estamos hablando de una edad en la que la tecnología está supliendo en parte las capacidades psíquicas y los poderes de los propios seres que en esa edad habitan. Una nota a pie de página nos advierte sobre las armas utilizadas, que eran armas mágicas recitadas por mantra. Es necesario advertir que las armas especiales en los textos clásicos hindúes no son físicas, como los arcos y las flechas, las espadas y las mazas. Eran armas activadas por la recitación de los mantras. Pueden causar en que los oponentes queden lidiados, por ejemplo, o caigan al suelo paralizados, o que su cabeza explote en 1000 pedazos. Aprender a utilizar un arma significa aprender el mantra que la controla. Ese tipo de tecnología es la primera que desarrolla, es una tecnología mágica, es una magia entendida como la manipulación de las fuerzas naturales a la voluntad. Armas poderosísimas y mágicas. Estas armas son muy poderosas y pueden adoptar cualquier forma a voluntad. También se habla en el Ramayana de ese momento en el que se escarba la tierra, en el que se llega a las profundidades, tal vez para hacer ciudades intraterrenas. Los 60.000 hijos de Sagara volvieron a excavar la tierra. Cavaron y cavaron hasta llegar al inframundo. Mientras lo hacía, vieron al poderoso elefante Virupaksa que soporta la tierra con sus montañas y sus bloques sobre la cabeza. Cuando los Virupaksa
se fatigan y la mueve, se produce un terremoto, llega a los engranajes divinos que había allí creado ya de antaño y que fueron sustentados y mantenidos por los gigantes de primera generación, por los gigantes de la primera edad. Ya ha sido secuestrada Sita, la mujer de Rama, y la han transportado a Lanka. Lanka equivale a Sri Lanka, la isla que está enfrente de la India. Para conquistar Lanka, esa fortaleza inescrutable, Rama pide ayuda a los monos y se va hacia el poderoso Hanuman, el mono más poderoso, y le dice: poderoso Hanuman, disfrázate de hombre normal y corriente y encuéntrate con ellos. Averigua todo lo que pueda sobre su forma de vestir, de hablar, sobre sus modales y observa su conducta, examina sus sentimientos y actitudes. Hanuman, los hombres monos, tienen la capacidad de transmutación. Y Hanuman llega a Lanka a observarla, a estudiar al enemigo y se queda sorprendido. Así eran las ciudades del final de la Segunda Edad. Cuando llegó la noche, se adentró en la magnífica ciudad dividida por anchos y enormes caminos. Sus casas, de múltiples plantas, tenían suelos de cristal fijados con oro y las propias mansiones estaban salpicadas de perlas y piedras preciosas. Sus puertas doradas estaban bellamente decoradas y en la noche la ciudad entera se llenaba de luz. Estamos hablando de esa energía etérica, esa energía libre que ha venido usándose y que tal vez incluso hoy en día se mantenga en secreto el uso, como decía Tesla, de la energía libre, que es una tecnología limpia y muchísimo más poderosa que la nuestra, que viene de esa segunda edad. Miles de vehículos dorados y palanquines muy decorados brillaban como el sol. En su interior había elefantes de 4 colmillos, algunos de 2, algunos hasta de 3, y poderosos guerreros armados listos para atacar. Animales fruto de esas mutaciones, todo tipo de animales extraños, pero mucho más poderosos que los animales de hoy en día. Y ahora Hanuman entra en Puspaka, que es ese Vimana, esa gran nave que en este momento está en manos de Ravana. Luego Rama la recuperará. Fijaros cómo describe ese Vimana. Los pilares de oro y plata de la Puspaka estaban cubiertos de animales grabados. La carroza era tan grande que en su interior incluso tenía habitaciones para descansar y recrearse. Era tan inmensa y tan alta como las montañas Madara y Meru. Hanuman tenía la sensación de que el lugar entero ardía, no solo por el esplendor de Ravana, que lo iluminaba todo. Ravana es el espíritu maligno que ha secuestrado a Sita, sino por los ornamentos brillantes y las intensas luces. Estamos hablando de luz eléctrica, etérica, no se sabe. Imaginaros esa inmensa nave, ese inmenso Vimana que existieron en el pasado y que tal vez hayan sobrevivido y existan hoy en día. Se ha demostrado por investigadores de la Universidad de Bharatirasan en la India que ese istmo que une la India con Sri Lanka y que actualmente está bajo el mar es artificial. Se han encontrado capas de tierra, capas de piedras, tierra, piedra, es decir, está demostrado científicamente que es artificial. La explicación científica evidentemente dice que se pudo hacer porque hace 6.000 años el nivel del mar era más bajo. Entonces los hombres pudieron haber hecho eso para llegar hasta la isla. Esa es la explicación, pero nosotros creemos más en la explicación mítica porque ese puente que une la India con Ravana está hecha en la segunda edad y está hecho por los hombres dioses monos bajo las órdenes de Rama para poder hacer un puente y acceder a Lanka, a esa fortaleza donde Sita está secuestrada. Así describe la construcción de ese puente. Bajo las órdenes de Rama, cientos de monos corrieron al bosque a recoger madera para el puente, arrancaban los árboles y los llevaban al agua como si cargaran los estandartes de Indra, rompían picos de montaña y los lanzaban al océano, llenando sus aguas. Nala construyó un puente de 10 yojanas de ancho y 100
Johannes de Largo en medio del mar, el señor de los ríos que brillaba como las estrellas en el cielo. Los monos saltaban dentro y fuera del agua y gritaban y aullaban con deleite ante la maravillosa construcción que se abría paso por el océano como la raya del caballo. Millones de monos usaron el puente para cruzar el océano. Era ancho y firme, construido con solidez y tenía un suelo brillante. Ese puente existe, se puede ver bajo satélite y es la prueba de las construcciones sobrehumanas que se realizaron durante la Segunda Edad. Y continuamente se anuncia el siguiente cataclismo que hemos dicho que será por fuego. Se dice que el fuego del fin de los tiempos consumirá las rápidas aguas, así como todas las cosas, inanimadas o no. El rey Bharata ya ve en un sueño premonitorio el fin de esta Segunda Edad. Dice, en el mismo sueño vi que el océano se secaba y que la luna se estrellaba contra la tierra como un enorme fuego que se va apagando. Los árboles se marchitaban y las montañas temblaban y desprendían humo mientras la tierra misma caía en un abismo. Fijarse que habla de que la luna se estrella. Tal vez aquí esté dando un mensaje que conecte con esas tradiciones como de Madame Blavatsky o la del propio Horbiger, ese gurú de los nazis, que decía que cada época ha tenido una luna diferente, que nuestra luna es la cuarta luna y que esos cataclismos son cuando la luna caen a la Tierra, se convierten en forma de anillo y luego caen, lo fosilizan todas, y esas caídas de la luna separan las épocas geológicas del primario, secundario, terciario y el cuaternario. Y en fin, parece que aquí entronco un poco con ese mito que hay también de que nuestra luna es la cuarta y que cada edad ha tenido una luna y que cada edad depende de esa luna, de lo cerca o lo lejos que esté la Tierra. El final de la Segunda Edad, que ya había sido predicho no solamente en el Ramayana sino en todas las tradiciones, fue por fuego, entre comillas, y supuso el fin de esa era. Todo quedó destruido. Los océanos se movieron, algunos continentes quedaron bajo el agua, otros bajo el hielo, y emergieron otras nuevas tierras. Estamos al final de una segunda edad tan fantástica como real, creemos nosotros. Una edad que daría explicación a muchísimos mitos si la interpretamos un poco solamente más literalmente y teniendo en cuenta que esos mitos son recurrentes, como hemos visto, en todos los lugares del planeta, algo difícilmente desmentible.